Se establece la conexión y nos abren una pantalla. Estamos observando cómo en la parte superior hay una tecnología redonda, es como una placa. Observamos cómo está haciendo una emanación constante y a partir de esto genera alteraciones en los niveles de frecuencia y vibración específicos bajo los que se encuentran ambos aspectos, tanto él como el aspecto de su madre. Vemos que esto mismo es una especie de conductor. En la parte central de ambos hay un dispositivo más pequeño, también tiene forma circular, pero es como si se estuvieran interrumpiendo los niveles de sensibilidad en ambos aspectos y se estuviera generando una alteración en las conexiones específicas que se permiten entre la zona cardíaca y la zona cerebral. Bien, Monse, vamos a trasladarnos entonces y activamos todo el protocolo de neutralización ahora. Sí, nos hemos trasladado y se activa protocolo de neutralización. Veo que lo primero que se detiene es el comportamiento de esta especie de placa. Es como si se dividiera en diferentes conductos, en diferentes niveles de la parte externa hacia adentro. Veo también cómo se neutraliza un grupo grande de entidades y hay muchas variables en cuanto a los componentes tecnológicos que hay aquí. Es como si hubiera muchas pantallas, todo Gracias. completamente neutralizado. Gracias, Monse. Por favor, observa que los humanos luz abren una pantalla y nos muestran una línea de tiempo, la cual sea la más relevante para el momento actual que está atravesando Fernando y su madre, por favor. Uno, dos, tres. Vamos a observar qué es lo que sucede, Monse. Sí, nos observan la línea a través de una pantalla, no se realiza traslado. Estamos observando el aspecto de nuestro amigo Fernando. Sí, Vemos cómo corresponde a un aspecto masculino. ¿qué línea de tiempo es? Es 1826. ¿Y el lugar? Estamos en Francia. En Francia, ok. ¿Qué es lo que sucede allí? Observamos cuál es la dinámica que se da, cuántos años tiene él y qué es lo que hace. Lo estamos observando, vemos cómo tiene 34 años, sin embargo tiene problemas en sus manos. Es como si estuviera teniendo golpes de ansiedad constantes. Aquí el evento está aumentando, como si se acelerara a través de la pantalla y nos muestran directamente los humanos los que a partir de los ataques de ansiedad que presenta es como si se estuviera deformando él mismo las manos, como con cierta presión. Vemos cómo llega a en donde vive. En la parte externa es completamente rocoso, es como si estuviera un tanto escondido, como un callejón, pero por dentro hay un desnivel. Observo cómo baja unas escaleras y lo primero que escucha es la voz de un niño. Su corazón se acelera, está emocionado. Nos muestran los humanos luz cómo se acerca este niño, pero tiene problemas en la cadera. Es como si tuviera que arrastrarse para acercarse. Aquí nos están indicando que en esta línea que observamos el aspecto del niño responde al aspecto de su madre actualmente. Es como si se sintiera muy emocionada a partir de la convivencia, pero también hubiera muchos conflictos, como si no hubieran convivido mucho en la línea que estamos observando y Sí, a partir de esto se generan conflictos en cuanto al estado de conducta y la afinidad que poseen. Hay mucho cariño, pero sí, como si fueran desconocidos. Observamos que el evento está aumentando. El niño quiere que como que lo mime, quiere sentir afecto, pero él está muy cansado. Tiene problemas en uno de sus ojos, en el campo visual derecho específicamente, pero su olfato y su oído es bastante bueno. Observo cómo está oliendo como si algo estuviera echado a perder. Se levanta y eso le genera mucha frustración. Va hacia una pequeña cazuela y se da cuenta que de aquí proviene el mal olor y comienza a gritar. Se acerca una mujer, está muy asustada, es como si le tuviera miedo. Vemos cómo se coloca las manos una sobre otra y las presiona y él como si la fuera a castigar, como si fuera a golpear sus manos, pero en el último momento se detiene, sus manos también le duelen. Observo que sale, está muy frustrado, está muy enojado, se siente con una sensación de impotencia. Observamos cómo sube las escaleras para salir a la calle y tropieza. Esto hace que se enoje todavía más. Observamos cómo sale, comienza a caminar, hace frío y le duelen más las manos.
Observamos cómo sigue la eventualidad. Aquí la línea está avanzando sí, y nos muestra cómo se acerca a una casa en donde hay un grupo de mujeres. Estas en particular tienen olores muy peculiares. Es como si hormonalmente fueran muy atractivas para él a partir de su mismo sentido del olfato. Vemos cómo se acerca con una, ella parece que lo conoce, comienza a hacerle ciertos mimos y le pregunta si ha tenido un mal día o por qué está ahí. sí, Observamos que el evento sigue avanzando, están hablando. Él disfruta mucho ver, no solo por un sentido de lujuria, sino observar el detalle de cada una de los cuerpos. Resulta algo muy fascinante en él, las formas, las curvas, los colores, pero sobre todo los aromas. Observamos que está avanzando la línea, se van juntos y aquí lo que hace él es aspirar su olor. Primero lo hace en el cabello, después lo hace en el cuello, comienza a recorrer su cuerpo y esto le resulta altamente excitante. Vemos también cómo se están activando una serie de dispositivos en la zona cerebral, recorren completamente todo su sistema nervioso y en la zona sexual es como si hubiera múltiples detonadores que están estimulando toda esta zona. Aquí él alcanza un orgasmo, aunque no ha sucedido el acto sexual como sí, tal. Sin embargo, observamos cómo desciende y comienza a mordisquear sus piernas. Es una escena bastante intensa en cuanto a la sí, activación de implantes que suceden dentro de él. sí. Vemos ¿Cómo se da, cómo se describe los detalles, porfa? estamos observando cómo comienzan a activarse algunos dispositivos primero en el cerebro, se desplazan completamente alterando las sensaciones y todo lo que produce el sistema límbico y es como si se estuviera sintiendo altamente enamorado. Hay una producción de oxitocina bastante alta y esto genera e inhibe ciertas terminaciones nerviosas que bloquean el dolor. En este momento es como si él no tuviera dolor en su cuerpo, como si no estuviera cansado y al mismo tiempo el dolor de sus manos desaparece. Observamos que en la zona sexual hay múltiples dispositivos pequeñitos, son pequeñas esferas y estas parece que están vibrando hasta que explotan, como si detonaran. Esto Sí, le genera mucho placer. Es como una conexión completa entre sí, la zona cerebral, sistema nervioso y zona sexual. A partir del avance de todo el evento, ya incluyendo el acto sexual, vemos cómo hay un recorrido hacia sus piernas que pareciera que se están adormeciendo, pero es a partir del mismo nivel de placer que está sintiendo. Mientras más placer siente, más se adormece su cuerpo. Observamos cómo sigue el evento. Aquí nos muestran los humanos luz cómo se adelanta drásticamente la pantalla y esta eventualidad se repite. bien, Pero Monse, llega un disculpa. momento, sí, En una de esas eventualidades, ¿cómo es que se aprovecha la extracción energética? ¿Quién la toma? ¿A través de qué? ¿Cómo se da? Por favor, obsérvalo. hay un seguimiento específico de una nave en la parte superior que lo está monitoreando. Está también estimulando toda esta parte instintiva en cuanto al deseo, la lujuria y también parte de la agresión. Es como si disfrutara causar dolor en otras personas, pero un dolor completamente controlado hasta Claro, este punto. consensuado. Sí, estamos observando un grupo de 8 entidades, vemos cómo se monitorea, se estimula y se establecen como una especie de patrones y ritmos, y Sí, a partir de esto extraen la energía con un dispositivo similar a una antena, vemos cómo se absorbe como si fuera una aspiradora y se coloca en un pequeño, parece un tanque, pero es pequeño. A partir de aquí se conecta con uno de los puntos de la nave y es como si fuera una especie de circuito, como si fuera también una base específica del funcionamiento de la tecnología y de ellos también. Son 8 y la mayoría de estos son reptiles. Hay grises también, pero la mayoría son reptiles. sí, Observamos que la pantalla avanza, avanza la línea a través de la pantalla y vemos sí, cómo hay uno de los eventos en donde comienza a necesitar más, como si esto ya no fuera tan placentero para él. Vemos cómo empieza a mordisquear las piernas, es como si disfrutara de la piel y de poder sentirla en diferentes partes de su cuerpo, pero ya esta mordida es bastante fuerte. Vemos cómo la chica grita, se estremece y le dice que le ha hecho daño y él comienza a reprenderla y le dice que finalmente eso es lo que a ella le gusta. Aquí el acto se vuelve un tanto más violento
Vemos cómo mordisquea diferentes zonas de su cuerpo, pero llega un punto en el que la mordida incluso rompe su tejido. Ella empieza a sangrar. No se resiste, llega un momento en el que simplemente se queda quieta, pero está sufriendo muchísimo. claro, La cantidad de energía que se detona de ambos aspectos en este punto es aprovechada por las mismas entidades, pero aquí hay una variación, ya que no solamente se estimula la parte sexual, sino también la parte violenta. Es como si él de manera constante estuviera reprimiendo toda la parte emocional y toda la cantidad de ira que se desarrolla. Todo el estado de frustración se vuelve ira. Y vemos como aquí es como si estuviera detonando enormemente. El evento avanza, sí, observamos que la chica no accede a verlo de nuevo y ninguna lo hace a partir de lo que ella les comparte. El sentirse señalado y sentirse expuesto lo hace sentir muy vulnerable y muy enojado. Observamos que sigue avanzando, llega nuevamente a su casa, observó cómo desciende estas escaleras, tropieza, hay como uno de los escalones que está chueco, como un pequeño desnivel, y sí, el tropezar siempre en el mismo lugar lo enerva mucho. Observo cómo se acerca a este niño una vez más. Tiene problemas a la altura de la cadera, entonces no puede moverse fácilmente y él está muy enojado. Observo cómo se sienta en el piso, lo mira y le dice que está muy cansado de hacerse responsable de él. Lo que le dice es completamente estimulado por las entidades. sí, No es algo que sienta verdaderamente. Hay sí, mucho amor. parte de una Vemos emoción. cómo Sí, vemos cómo se acerca quien es su esposa y aquí ella sabe y se da cuenta que hay encuentros con otras mujeres, sin embargo tiene como mucho miedo de enfrentarlo. Llega este momento en donde se vuelve a estimular toda la serie de tecnología que tiene en la parte de su sistema nervioso. Es como si se inhibiera la conexión entre el sistema límbico y el cerebelo y sus emociones se alteraran completamente. Y también se estimula parte de la amígdala, de las amígdalas cerebrales, en donde se fomenta el estado de alerta, como si tuviera miedo y esto lo hace ser un poco más agresivo. Sí, Observamos que inicia un forcejeo con ella, está iniciando, es un acto sexual, pero es algo bastante violento y es aquí en donde ella ya comienza a defenderse. Observamos cómo lo empuja, toma uno de parece una tabla para picar, pero es un poco curva. Observamos cómo lo toma y comienza a golpearlo para que la suelte. sí, Él se enoja, sale completamente de ahí y empieza a caminar. Aquí la línea sigue avanzando. sí, Nos están mostrando los humanos luz cómo se coloca en una parte trasera como de un pequeño poste. Es un palo de madera. Y vemos cómo se recarga y empieza a silbar una canción. Cuando lo hace, el sonido atrae la atención. Es bastante rítmico. Y vemos cómo hay un hombre que se acerca y comienza a preguntarle que por qué está tan solo y tan desdichado, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita. Él le responde que es otra vida. Se siente sumamente insatisfecho con la vida que tiene. Vemos cómo el hombre lo llama, empiezan a caminar ahora juntos y él está hablando sobre el cambio que su vida ha tenido. Esto lo fascina, la sí, oportunidad de cambiar completamente su vida lo hace sentir extasiado, lo hace sentir cómodo. Aquí nuevamente se altera la composición de los implantes. Es como si ahora, en lugar de conectarse directamente con el sistema nervioso, se estuvieran conectando solamente con el campo visual. La activación es la misma, pero se va hacia los globos claro, oculares. Es como si su percepción completa se modificara, tanto de sí mismo como del entorno. También hay mucha participación por parte del otro aspecto con lo que le está diciendo. sí, Observamos cómo se acercan a una pequeña, es una casita pequeña y observamos que la puerta es de madera y es bastante grande, es madera muy ancha. Vemos cómo toca y le dice que para cambiar su vida solamente necesita ayudarlos con un movimiento. Es un pequeño sacrificio que se tiene que hacer a cambio de una vida plena. El asiente está un tanto desesperado. Observamos cómo entran, les abren esta puerta, se ve muy pesada e incluso hay un ruido extraño cuando se abre. Al ingresar, el cambio de temperatura es bastante notorio, se ve cómo responde su piel. Esto lo estamos observando en una pantalla. sí,
pero su cuerpo lo demuestra. Observamos cómo hay un olor bastante peculiar y él tiene su sentido muy agudizado, entonces lo identifica casi de inmediato. Empieza a rascarse la nariz y empieza a decirle que huele muy mal y eso lo molesta. Veo cómo le dice que no se preocupe, que no es algo a lo que deba prestar atención y siguen avanzando. Cuando llegan al lugar a donde quieren llegar, se ve cómo le pasan, es algo similar a un cuchillo, algo como de cocina, pero es muy pequeño, es muy delgado y es largo. La punta es sutilmente curva y le dice que solo lo tiene que sostener, que no es necesario que haga nada más, solo que lo sostenga. Observamos cómo le colocan una especie de tinta, parece ceniza, en la parte de su cuello y comienzan a colocar unos símbolos. Aquí él ya se está asustando un poco, pero le dicen que tiene que ser valiente. No lo presenta. Dentro de este lugar hay un grupo de 13 hombres, incluyéndolo a él. No se presentan, no hablan, no dicen nada. Los únicos que están interactuando son él y el hombre que lo ha llevado Sí, aquí. Vemos cómo hacen un pequeño círculo y con ese cuchillo, todos tienen uno igual, lo sí, colocan en el piso y comienzan a hacer como pequeños, como si estuvieran clavándolo en el piso. Esto hace que se forme un círculo a partir de esto que están haciendo y después acercan a una mujer. Este evento es un poco más agresivo. Estamos observando sí. cómo uno de los hombres la toma del cuello, la jala para que vea hacia arriba. Vamos de Está manera general, techado. porfa. Sí, observamos cómo la jalan, le cortan el cabello, siguen haciendo este movimiento, ninguno la defiende y finalmente están sacrificándola. Cuando esto sucede, hay un olor a sangre que se desprende de su cuerpo y esto genera una especie de frenesí en cada uno de ellos. Es como si estuvieran drogándose a partir de Sí, los olores que desprenden los cuerpos. Aquí hay una modificación en los implantes y también hay una alteración en todos los niveles de interpretación de su propio cuerpo y del exterior. Se modifica el sistema inmune también, como si se alterara completamente y se fortaleciera. Parece que está más mm, sano, sí. pero no es así. La línea está avanzando, vemos cómo estos eventos se repiten, cada vez son más agresivos. Llega un momento en el que la mujer que se encuentra al frente es con la que él tenía encuentros y es aquí donde se rehúsa a participar. A quien castigan ahora es a él, también a ella, pero ahora a Claro. él también. Se detiene y veo que la pantalla se cierra. Bien. En ese punto de castigo provocó que desencarnara. No, Vale. Muy bien, Monse. Vamos a verificar algunos puntos, línea de tiempo actual. Observa que los humanos luz extraen toda la información de este grupo de entidades, Monse. Dime cuántos son y quién está a cargo, por favor. en total son 38 entidades. Están distribuidos, no todos están en una misma posición. Observamos que hay más naves y observamos también que hay uno como custodiando los diferentes portales que hay en este lugar. A cargo está un dragón. Bien. ¿Cómo se llama? Ahderdilek. Ahderdilek. Bien. ¿Quién sigue de cerca el proceso de Fernando? Observo que hay un monitoreo directo por este dragón y observo también a un grupo de grises. Estos en particular tienen tecnología que hace que se modifique su aspecto. Veamos. Muy bien. Comprendido. ¿Naves en casa? ¿Cuántos portales, Monse? Sí, estamos observando 8 portales y en la parte superior hay diferentes naves, como si estuvieran por niveles. En el primer nivel son 4 y vemos como hay un desplazamiento como una especie de línea. Llegan hasta cierto tope, pero lo que están buscando es generar una conexión entre la energía que se extrae y cómo irla desplazando. La última nave es la que establece un movimiento más específico hacia la posición donde se encuentra meramente la jerarquía. En total son 17 naves. Gracias. Bien, Monse. Verificamos a través de una pantalla. Él menciona a Fernando que pasó por diferentes puntos
creencias, religiones, grupos. Entre ellos estuvo algunos años en el área o la logia masona. Vamos a observar uno de los momentos en el que él se está en la parte de la iniciación. ¿Cómo es que se da esa dinámica? Uno, dos, tres. Observas la parte energética, Monse. Sí, lo observamos a través de una pantalla. Específicamente nos muestran los humanos luz cómo hay una alteración a partir de los principios de la memoria celular. Es como si hubiera un registro específico en donde toda la parte energética llama poderosamente su atención. A partir de cada una de las estimulaciones que se establecen, se activan múltiples programaciones y se busca modificar y alterar el comportamiento de su sistema nervioso, no solo a partir de las sensaciones que se producen, sino también del cómo interpreta. No es que sienta dolor específicamente, sino que se está buscando activar programaciones alojadas y que han estado desactivadas durante un periodo de tiempo a partir de nuestra interpretación. Veo cómo se desarrolla, observo múltiples extracciones energéticas y observo cómo se coloca un dispositivo en la zona de su espalda. Este tiene forma de T y vemos cómo a los costados comienza a haber también una especie de hormigueo. Es como si también estuvieran estimulando. Vemos cómo hay una inoculación a partir de uno de los artefactos, Sí, como si estuvieran estimulando el estado de vitalidad. No es así, pero así se siente. Así es como si lo estuviera sintiendo él. Hay una programación específica activa en él en donde hay un conflicto con sentirse inferior, como si hubiera una lucha constante, no solo a partir del ego, sino a partir de múltiples encarnaciones en donde ha sido constantemente humillado. A partir de esto hay un principio de desarrollo natural en donde busca crecimiento, busca aprendizaje en un estado de evolución. sí. Esto se está estimulando completamente a partir de los niveles de comprensión que él posee, pero es una implantación completa a partir de las mismas sensaciones que se presentan y el estado de frecuencia y vibración que se va modulando mediante cada una de las experiencias que desarrolla. Bien, Monse. Básicamente ha recorrido diferentes corrientes, entre ellos espiritismo, yoga hindú, santería, curandero, la religión yoruba, reiki o atalá. Por favor, vamos a verificar cómo es que se da ese aspecto, ya que hay una búsqueda inminente, pero también hay una actuación de las entidades. Vamos a observar de manera acelerada toda esa línea de tiempo en cuanto a los procesos de creencia, Monse, y vamos a verificar si en algún punto ha habido un cambio de entidades o verdaderamente hay un cambio cuando se deja una religión o se inicia otra, específicamente hablando del caso de Fernando. Por favor. Sí, aquí estamos observando de manera general y un poco rápido Sí, todo el estado evolutivo bajo el que él se encuentra. El inicio no es a partir de una religión como tal. Los humanos luz nos están mostrando cómo su estado curioso inicia incluso desde que es muy niño y el primer evento que nos muestran es incluso dentro del vientre de su madre, como si hubiera un estado de que sucede en la zona cardíaca a partir de la vinculación y el reconocimiento que sucede con este como cambio genético, incluso a partir de la misma etapa que se está experimentando, y esto genera una alteración en las programaciones y en el código genético que se presenta. A partir de aquí nos muestran todo el desarrollo, nos muestran cómo a partir de la participación en cada una de las religiones comienza a haber una alteración en los niveles de implantación. En su caso en particular no hay un cambio de entidad, pero nos muestran a grandes rasgos la jerarquía que está bajo su proceso y sí, es un Kutum. Estamos observando que posee tecnología en la parte superior y vemos que posee también cuatro cerebros. Nos lo comparten como información sí, general con el objetivo de aclarar el por qué no hay una alteración en el nivel jerárquico o en el cambio jerárquico, sí, puesto que este ser en particular representa un rango bastante elevado. Nos muestran también cómo hay una variación en los componentes de estos dispositivos y en el resultado de su cuerpo. Es como si hubiera cierto estado de fortaleza, sin embargo, como detrás de una especie de
cámara en cada uno de los órganos, se ve un estado de deterioro bastante elevado. Lo más afectado en su cuerpo es la zona cerebral en cuanto a las conexiones de Sí, glándulas interdimensionales, la conexión entre hemisferios y también específicamente su sistema límbico con el cerebelo y la interpretación del lóbulo frontal. A partir de esto, responde completamente el sistema nervioso, un poco alterado, y también el funcionamiento de algunos órganos. Vemos como si estuviera estancado. gracias, Monse. Emocionalmente, Sí, sí, emocionalmente hay múltiples variables. Vemos que hay un estado no de agresión del todo física, pero es como si estuviera sumamente frustrado, como si llegara a puntos en donde colapsa y se siente muy fastidiado de manera general. Nos comparten los humanos que es como si se viera constantemente limitado y a partir de esto mismo su estado de conciencia lo dirige hacia una especie de búsqueda. Esta búsqueda no llega a culminarse y aquí lo que nos comparten los humanos luz es que a lo que está buscando es a él mismo, el sentirse no solamente aceptado, porque no es algo que le genere conflicto como tal, sino meramente comprendido. Y al mismo tiempo hay muchas emociones que están almacenadas. Esta parte de la frustración es como si se sintiera un tanto incomprendido, bastante solitario y algo insatisfecho. Son como muchas aglomeraciones de emociones que le están haciendo este sube y baja tan drástico, porque es muy drástico. Nos comparten también cómo las variaciones en cuanto a los implantes se modifica por el estado de respuesta que él da. A pesar de que está sometido y a pesar de que está bajo un nivel de manipulación, es como si no llegara a los puntos a los que las entidades están buscando, como si su cuerpo y su conciencia de manera natural estuviera oponiéndose a este dominio. Y vale. esto también es a partir de la expansión del estado de conciencia mediante el proceso de búsqueda. Bien, Monse. De acuerdo. Vamos a seguir revisando el tema de las diferentes corrientes en que estuvo Monse. Cuando él llega a la parte de la religión yoruba, hay un proceso como en cada una de estas, donde hay una iniciación, un desarrollo. Y posterior a esto se quedan como ciertos guardianes o protectores, llamándolo de algún modo, no es el concepto como tal. Sin embargo, a pesar de él ya no estar en esta religión, conserva aún los objetos. Vamos a observar las líneas de tiempo actual y cuál es la complementación de los humanos luz al respecto. Por favor. Sí, aquí, previo a decirnos específicamente el tema de los objetos, nos comparten que a partir de su participación en cada una de las eventualidades, hay un estado que comienza a mermar la composición celular. Es como si hubiera múltiples capas alrededor de la estructura de la célula y esto estuviera interrumpiendo también puntos de conexión entre la genética luz. Él tiene un estado de conciencia activo Sí, y naturalmente posee un porcentaje luz, pero a partir de cada eventualidad se ve como si hubiera una pequeña membrana en su célula que comienza a densificarla. No la penetra, pero la densifica y esto inhibe las conexiones automáticas que se pueden establecer e interpretar. A partir de cada evento, no es uno en específico. Respondiendo a lo de los artefactos, nos están sí, mencionando cómo cada uno de estos no solamente es una representación, sino que también poseen múltiple tecnología y poseen dispositivos que permiten una especie de emanación en donde se modifica y se densifica una especie de radio. A partir de este, un radio a una distancia específica. Es como si hubiera objetos que inclusive lo hacen sentir algo. No actualmente, sino a partir del estado en cuanto a la frecuencia cerebral que se encuentra y también el estado de frecuencia y vibración, como si se conectara y se vinculara con dispositivos internos y generara una respuesta hacia de su cuerpo. Nos recomiendan no sí, solamente limpiar estos objetos para que no tengan una representación como tal, sino evitar la vinculación con este tipo de objetos, puesto que garantizan la activación de múltiples programaciones simplemente por el establecer un contacto visual. No es algo que conscientemente él reconozca, sino a partir de las programaciones que están establecidas y por toda la información que está almacenada en el subconsciente.
Nos explican también que cuando un objeto es altamente densificado, no solamente con limpiarlo es suficiente, es Suficiente. como si el material específico, así como el impacto visual en cuanto a los sentidos fuera tan elevado que genera una brecha y una apertura en el subconsciente y comienza a alterar. Aquí se sugiere evitar la vinculación. Gracias. Bien, Monse, entonces para complementar con los humanos luz y dar la claridad, es decir, nuestro amigo pasó por las diferentes corrientes, ya sean filosóficas, ya sean de religiones, y dentro de todo este proceso la constante ha sido una búsqueda hasta encontrarse. Es decir, que más allá de lo que fomentaron las entidades, era como esa sensación o búsqueda nata. Por favor, vamos a verificar. Sí, él es muy curioso, pero parte principal de lo que está buscando es como el estado de conciencia en plenitud y en expansión, pero que puede garantizarlo meramente él mismo, bajo su mismo estado evolutivo y bajo el estado de conciencia inmerso en el mismo proceso natural, meramente suyo, que no involucra como a una deidad o algo externo, sino una búsqueda hacia el interior de manera más consciente, de manera más presente y de manera más plena también. Esto requiere mucha atención y también requiere estados de limpieza de manera interna, no solo de las programaciones, sino y de la información, sino también del estado en el que celularmente se encuentra. Los niveles de densificación en los que él está son elevados y es necesario prestar mucha atención a esto porque ya pueden representar un riesgo. Su cuerpo es apto para canalizar y como si estuvieran preparándolo y ya incluso lo hubieran hecho como una especie de, no solo se colocan sobre él, sino que también hay una, como una posesión, es similar. Bien, Monse. Muchas gracias. Una vez en la masonería se estuvo involucrado en un proceso donde alguien prendió una estrella de David o la estrella de Lucifer, que en ambos casos es lo mismo, con fuego, específicamente con sus manos, como por arte de magia. Vamos a observar ese momento a través del mismo proceso y solo describirlo ahora. Sí, estamos observando el evento, lo hacemos a través de una pantalla, nos lo muestran los humanos luz mediante el registro que existe en él. Lo Sí, utilizamos a él como vector. Observamos cómo hay una modificación en cuanto a los niveles de interpretación de la materia y vemos cómo es un evento manipulado completamente por entidades. En este caso, el aspecto posee capacidades muy elevadas, inclusive de vinculación. Es como si supiera lo que los otros aspectos quieren o incluso lo que están casi pensando mediante el mismo desarrollo cerebral que tiene. Sin embargo, esta actividad de encender fuego es a partir de dispositivos que están colocados en sus extremidades completas, la conexión con la parte cerebral y veo cómo hay una entidad dentro de él. Esta entidad es un reptil. sí, Es completamente rojo, observo que tiene algo que parecen cuernos, sin embargo, cuando se suben es como si generaran un campo y este estuviera girando alrededor de él. Cuando esto sucede, se modifica completamente la interpretación de la materia que nosotros podemos percibir y es como si se modificara la intención e incluso se manipulan algunos elementos. Nos explican los humanos los que en este caso no solamente es la participación del fuego como sí, tal, sino que hay también un desarrollo a partir de los movimientos que se pueden establecer utilizando la capacidad cerebral. Es como si hubieran quitado parte de la limitación cerebral que biológicamente existe en él, también contribuyendo todo el desarrollo que el aspecto posee, pero estuviera siendo dirigido y completamente manipulado. Pero sí sucede, lo enciende con sus ok. manos. Bien, no sé. Verificamos otro aspecto. Él siente cómo lo tocan, lo jalan de la ropa, lo empujan desde hace un mes aproximadamente. Inclusive es un proceso que se está pasando desde antes. Siente mucha densidad en el ambiente, en su casa y hasta escucha que lo llaman. Vamos a verificar qué es lo que sucede allí, por favor. Ahora. Sí, estamos observando aquí lo que nos comparten los humanos luz es que él está siendo altamente acosado, Sí, tanto él como el aspecto que convive con él.
Sí, Vemos cómo hay interpretación a partir de lo que pueden observar, lo que pueden escuchar y lo que pueden sentir. Observamos que son más de 30 entidades las que están participando en todo esto, por lo que hay momentos en donde la misma densificación de su cuerpo permite una vinculación con la densificación del espacio completo y permitiera una manipulación mucho más agresiva. Vemos que efectivamente hay momentos en donde lo tocan, específicamente nos muestran uno, los humanos luz, en donde sí, él está en estado de reposo y es como si lo estuvieran empujando y jalando. Él está dormido, es como si se despertara así, porque lo jalan. Vemos también cómo a partir de esto mismo hay una alteración en el comportamiento de sus conductos principales, ojos, nariz, oídos, y esto lo que busca es mermar el estado de la psiquis. No es que quieran volverlo loco, simplemente están buscando alterar todos los niveles de percepción y de esta forma generar una activación mucho más avanzada en cuanto a una programación que sucede en la zona cerebral. Esta programación que está activa es como una especie de detonante constante. Este mismo sí, produce como si su cerebro se estuviera atacando a sí mismo y llegar a un punto en el que colapsa. ya, Monse. Muy bien. Verificamos otra eventualidad, Monse. Menciona que en algún punto de su vida realizó una regresión a partir de una técnica que se llama hiperventilación, en el cual se observó en un trance, se observa dentro de una nave. Él estaba allí parado y vio como a tres seres altos, como con capucha tipo monjes. Por favor, vamos a verificar qué fue lo que él observó y quiénes eran esos seres. Ahora. Sí, estamos observando el evento. Lo primero que nos muestran los humanos luz es que a partir de los niveles de oxigenación que se están alterando en el cuerpo, comienza a haber una apertura completa en el estado del subconsciente. Es como una especie de relajación, pero es bastante agresivo para la Sí, interpretación de nuestro cuerpo. Una vez que nos muestran esto, nos sugieren no realizarlo, no es del todo recomendable, no para él, y sí, nos muestran también la eventualidad de manera general. Observamos cómo no es un traslado, sino más bien como una especie de proyección a partir de las memorias que están almacenadas y nos explican cómo él es capaz de percibir los movimientos que suceden en cuarta dimensión a partir del mismo estado de densificación y habilidades naturales que el aspecto posee por el mismo tránsito, por el mismo desarrollo que ha realizado, no solamente en esta línea, sino en muchas. Nos explican también que no es un evento que suceda en ese momento como tal, sino más bien es como una especie de apertura. Observamos a estos seres. Son cuatro, uno está colocado detrás de él y los otros están como en un campo visual mucho más favorable. Observamos que son más altos que él, son un poco angostos, delgados, y sí. vemos su vestimenta. Cuando se identifica esta especie de apertura en el subconsciente, las entidades comienzan a modificar y moldear el estado de sus ondas cerebrales. Es como si modificaran el estado de trance a partir de las ondas cerebrales específicas en las que se está desarrollando. Claro. Mediante este movimiento se manipula el evento y lo que nos muestran, lo que le muestran específicamente a él y que podemos observar ya es completamente manipulado. Ok, Hay ciertos registros a partir de los datos que están almacenados en su memoria, pero este evento es completamente manipulado. Nos explican los gracias. humanos luz que así como este evento sucede, hay otros a los que él accede de manera subconsciente mediante la parte onírica. Posee mucha información y posee muchos registros y lo que están buscando las entidades en particular es generar una especie de brecha Gracias. en la psiquis. Ya, Monse. Verifica cuántas vidas en manos de este grupo, por favor. Sí. El registro que posee quien lidera este movimiento, este dragón, es de 241 vidas. Gracias, Monse. Muy bien. Permíteme el intercambio con este dragón, Monse, por favor. Uno, dos, tres.
completamente neutralizado, simplemente vamos a seguir aprovechando la información y la perspectiva que van teniendo ustedes. Específicamente, aspecto físico, Fernando, un proceso de control bastante marcado, más que sutil. Ahora, sigues el proceso tanto como madre como de hijo. Él inicia un proceso de declive desde hace muchos años. Sin embargo, el punto de afectación hacia su madre vino a romper muchas cosas. Por favor, extiéndonos un poco este tema y cómo fue que lo orientaron hacia ese punto. Ahora, Mm, da toda la información, simplemente da la información. Ahora. La afectación es simultánea, humano. Estimulación concreta en ambos aspectos. Se fomenta y se estimula indicios emocionales que merman el comportamiento natural de los aspectos. Bien. Se identificó línea de tiempo donde lograron ustedes a partir de los mismos procesos de incitación, implantación y tecnología orientarlo hacia puntos de lujuria, donde inicia como con un deseo, con un desarrollo desde la parte olfativa, hormonal, y termina desatando los instintos más primarios del ser humano. Actualmente le siguen marcando esa programación. Háblanos un poco de eso ahora. No, Pero está la la, remanencia. Disculpa. mm, la incitación es un tanto variable. No se presenta bajo el mismo lineamiento, pero responde de manera singular y similar. Ahora se estimula la complejidad del sistema completo. El dispositivo se ha expandido y responde como un circuito donde no solo se alteran los estados más primarios humanos, sino también la patética interpretación de sus emociones con estimulación de ira, furia y culpa. Bien. Todo esto ha tenido una repercusión en cuanto al tema de su sueño, funcionamiento de zona cardíaca, hipertensión elevada desde hace más de 20 años, psoriasis. Háblanos de esto y estas afectaciones biológicas. Sabemos que la parte emocional viene a ser un pilar fundamental, pero todo esto también debe estar influenciado por su tecnología y usted desarrolla el tema. Ahora, La alteración comienza desde el estado de incubación humana. Aquí se colocan y se desarrollan programaciones específicas a partir de un orden cronológico y estado y registro evolutivo. El aspecto representa alteraciones constantes a partir de los registros que se establecen en la lectura del comportamiento cerebral. Al ser esto identificados, se crean múltiples estados de bloqueo y limitación, en su mayoría orientados a la interpretación de los sistemas superiores, bloqueando el desarrollo natural. Tu raza se distrae fácilmente. correcto. El, eh, Em, el evento que marcó un antes y un después, justamente la situación de su madre, la cual la llevó a una situación donde él tiene que estar cuidándolo constantemente.
en el 2023 ella sufrió un derrame cerebral. ¿Todo eso orientado por ustedes para llegar a este proceso de control? Sí, humano. Y las entidades que Eh, ella ve y todo eso, desarrollo lo completo. Bien. Ahora, mm, Ambos aspectos poseen dispositivos similares. La respuesta se modifica por el origen y desarrollo de los cromosomas en la especie. Ambos aspectos poseen estado de vinculación, no solo de carácter biológico. Hay programaciones y códigos que se han desarrollado y se han implementado para garantizar el evento actual. Ella observa particularmente movimientos energéticos a partir de las capacidades que se han permitido, pero también se alteran las mismas capacidades mediante un margen de control, colocando pantallas y proyecciones. Así se altera el comportamiento de su biología, en donde entra en un estado de declive altamente funcional para mí. comprendido. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, vamos a observar que tu mano luz salga quill, te repotencializa una vez más en fusión. Ahora. Listo. Gracias, Monse. Verificamos la veracidad de la información extraída o compartida por este ser, por favor. Aquí se extrae información y nos lo están complementando. Sí, Nos comparten los humanos luz como si hay una alteración desde que él es muy joven, desde que es un bebé, incluso dentro de su mamá. Y a partir de estas mismas alteraciones se produce un estado de respuesta por ambos cuerpos, como si a él se le estuviera colocando una especie de líquido y este líquido se compartiera con su mamá. Esto ok, sucede de manera muy singular. Nos explican también cómo a partir de este mismo desarrollo comienza a haber una alteración en la zona cardíaca de su cuerpo. Desde que es muy bebé se ve su corazoncito como está como funcionando inusual. Vemos cómo esto modifica y altera los estados de oxigenación en su cuerpo y es como si su presión arterial e incluso los niveles de oxigenación de manera general en su cuerpo fueran inestables. Llega un punto en donde esto se detona y comienza a generar un punto de declive en cuanto al estado un tanto vital. Pero el objetivo de esto es como la interpretación que tiene sobre la fortaleza y sobre el estado de crecimiento de alguna forma. sí, Nos explican cómo hay una variación en toda la zona sexual y también hay una variación que interrumpe las conexiones en la zona cardíaca, específicamente conexiones neuronales. Nos hablan sobre cómo hay, esto nos lo explican los humanos, sí, sobre cómo hay una conexión directa entre zona cerebral, zona cardíaca y zona sexual, y a partir de estas interrupciones se crean una especie de brechas en cuanto al estado de comprensión y entendimiento del aspecto. Su desarrollo cerebral es bastante óptimo. Tiene la sí, capacidad de aprender y de entender cosas con facilidad, pero cuando se trata de la interpretación de sí mismo, es como si hubiera un bloqueo constante. Él está presentando alteraciones emocionales desde que es muy joven. Aún es joven, pero sí, desde que es mucho más joven. Y a partir de esto mismo es como si el estado de la inteligencia emocional se viera interrumpida y un tanto en altas y bajas de manera constante, como si perdiera el estado y la noción del sí. momento presente, pero de manera constante.
Nos explican también cómo en las extremidades inferiores esto está generando una especie de respuesta poco favorable para él, no solo en la calidad de su sangre, sus venas y los conductos en sí, sino Sí, también a niveles óseos. Nos explican que hay programaciones muy similares en su cuerpo y en el cuerpo de su madre. Aquí también nos hablan sobre el estado en el que se encuentran, cómo esta relación, este vínculo familiar bajo el que se han desarrollado y hay un conflicto constante. Son muy similares y al mismo tiempo es como si fueran muy diferentes. Y hay una carga emocional, puesto que es como si él cargara también con las emociones de ella y viceversa. Su comunicación no es mala, pero tampoco es del todo abierta como para expresar qué es lo que se está sintiendo y hay muchas heridas en ambos aspectos. Dejando esto como premisa, nos explican también los humanos luz cómo estas alteraciones en toda la estructura emocional generan un estado de declive en el comportamiento de la célula y en consecuencia en el comportamiento del tejido que conforma cada uno de los órganos y así el sistema como tal, los sistemas que conforman el sistema humano. Teniendo esto, es como si su cuerpo estuviera propenso a enfermarse. No es que sea débil, sino que se comporta su cuerpo como si estuviera constantemente enfermo, como si hubiera un agotamiento interno y sobre todo un agotamiento emocional. La sugerencia aquí es externar y compartir qué es lo que está sintiendo como un estado de depuración en donde no almacena, ya que se ve como una olla express y nos explican que el estado de su madre es como una especie de resultado a esta olla express, la detonación constante de múltiples alteraciones de múltiples marcas sí. de heridas, sobre todo emocionales, y es como si todo su cuerpo hubiera colapsado, no solo la parte cerebral, hay muchas zonas en ella que están alteradas y afectadas. Es lo Mm, que nos comparten. Gracias, Monse. Muy bien. Seguimos verificando sobre el aspecto de su madre, ya que es algo bastante interesante. Básicamente, prácticamente no ve. Entonces, las percepciones que va teniendo básicamente son movimientos energéticos que ella logra observar y interpretar a su nivel de conciencia. Ahora, Monse, vamos a constatar este punto con los humanos luz. Ya sabemos cómo es que se da, pero ¿cuál sería alguna recomendación para tratar de sobrellevar o erradicar esta situación, si se pudiera, por favor? Sí, aquí lo que nos están compartiendo los humanos luz es que sus sentidos primarios están altamente afectados. En este caso, sobre todo el campo visual y los conductos auditivos. Lo que ella interpreta y observa es a partir de los movimientos energéticos que se presentan, pero también es a partir de toda la información que está ahí almacenada. Nos explican que al establecer un barrido completo, no hay algo que percibir como tal, puesto que el espacio está limpio. Sí, Pero cuando hay una inclinación de manera constante hacia la parte esotérica y hacia la necesidad de vinculación con algo externo, es donde abrimos la puerta para que ingrese otra entidad. La sugerencia en particular con ella es establecer puntos de cierto empoderamiento y al mismo tiempo estimular la limpieza en cuanto a toda la estructura psíquica, ya que mm, su cuerpo es como si estuviera acostumbrado a estar bajo cierto estado de monitoreo, como cierto acoso, y hay una programación activa también en ella sobre la necesidad de proteger. Se siente muy vulnerable, se siente muy frustrada y siente que necesita protegerlo a él. Entonces, no todo lo que observa es dirigido hacia ella, sino como si un también resultado. estuvieran molestándola. Sí, pero como si estuvieran molestándola, haciendo una interpretación de que su hijo está siendo acosado, está siendo perseguido, y esto le genera mucha angustia. Claro. Bien, o sea, habrá que explicar la situación de manera consciente para que se vaya asimilando la información. Bien, Monse. Ya a partir de la entidad, pues se comprendió que son los mismos movimientos generados por ellos lo que ella interpreta. Ahora, ella menciona que ve varias cosas, dos niños, una niña, y así. Esto corresponde a entidades camufladas, proyecciones, que ya también se mencionó, o hay desencarnados en la casa. Por favor, verificamos.
No observo desencarnados, observo únicamente a las entidades. Nos comparten los humanos los que esto responde a múltiples proyecciones, pero también hay un grupo de grises que tiene tecnología y es como si modificaran la manera en la que son percibidos, no solamente como, como aspectos humanos pequeños, como niños, Claro. sino también como si fueran aspectos humanos, aunque hay una variación en las tonalidades de la piel e incluso en las proporciones, como si las cabezas fueran más grandes o fueran más pequeñas, pero es a partir de la tecnología y las proyecciones que se ejecutan. Bien, Monse, muchas gracias. Seguimos verificando. Su madre cuando desde muy joven no controlaba los procesos mentales. No podía controlar su cabeza, básicamente, es lo que expresa. Fue al psiquiatra con un doctor llamado Ernesto y desde muy chica estuvo como lidiando con estos procesos. Por favor, verificamos a qué era lo que sucedía allí realmente y si este resultado que tenemos ahora es el proceso que desde muy chica se fue gestando. Por favor. Sí, aquí lo que nos comparten los humanos, Luz, es que hay ciertas características en ella que se han desarrollado de forma más alta. Es como si fuera mucho más sensible y no todo responde a los pensamientos acelerados que nuestra mente puede producir, sino que también es capaz de percibir ciertos sonidos y ciertos movimientos por parte de entidades. Ella también ha sido muy acosada por entidades. A Sí, partir de esto es como si comenzara a sentirse completamente aislada y lo que se busca es establecer una manipulación en donde las capacidades no es que se limiten, pero sí se manipulan. Es como si estuvieran buscando enloquecerla. Esto altera el comportamiento de su cuerpo en general, pero cuando esto se sigue estimulando de manera descontrolada, como es el caso de ella, sí, generan un colapso en toda la estructura cerebral. Aquí nos muestran los humanos una estructura en condiciones normales o más óptimas y cómo a partir de este mismo estado de conducta y repetición y demás, es como si su cerebro comenzara a tener pequeños bordes. De manera natural, esta estructura es completamente lisa, pero se ve como si en cada uno de los pliegues tuviera pequeñas bolitas. sí, Esto Monse. comienza a crecer altamente y a partir de esto se establecen también puntos de inflamación. El comportamiento se altera y también los niveles de percepción, interpretación y procesamiento. Incluso la manera en la que almacena. Ella tiene una alteración en el estado de la memoria. Nos muestran los humanos los que a partir de esto es como si su cerebro colapsara y comienza a ver pequeñas detonaciones hasta que llega a un punto mucho más agresivo. Pero no es lo único que se ve mal. Afecta. También, sí, también se ve afectado su sistema nervioso completo, toda la capacidad motriz, el tallo cerebral está muy, muy afectado también, a la altura de la cadera, es como si lo hubieran dejado completamente limitada, completamente vulnerable, pero aún con la capacidad de emanar energía que resulta altamente favorable para ellos. Sí, Monse, básicamente su hijo nos expresaba que es como si ella llegara al límite, al borde, donde perciben que ya no va a aguantar más y como de la nada se recupera completamente inclusive y es como un ciclo que se va repitiendo. Por favor, los humanos luz nos dan un poco más de claridad hacia ese tema y al estado de cansancio, ya que ella dice que también le gustaría ser como un perro, simplemente abandonar esa lucha y que la durmieran y ya y dejar de pasar por todos esos procesos en los que está. Por favor, verificamos y alguna recomendación para Fernando, ahora sí personalizada, para alguna manera de lidiar con esta situación, porque sabemos que no es para nada sencilla. Sí, aquí nos comparten los humanos los que efectivamente responde a un proceso cíclico, en donde la llevan a un punto bastante crítico y después esto se reinicia y comienza nuevamente esta sobrecarga hasta alcanzar una vez más este punto crítico. Se ve muy cansada en general, pero sobre todo emocionalmente. Aquí lo que nos comparten los humanos luz en relación con la participación de nuestro amigo en la vida directa de su mamá es aprender a interpretar y a escuchar desde un nivel empático. Esto garantiza que el otro aspecto no se sienta tan solo
y al mismo tiempo permite que haya una depuración de lo que estás sintiendo. Una vez que se establece esta especie de liberación de manera automática, nuestro cuerpo es capaz de reestructurarse y de sanarse, pero se ve como si fuera una olla expresa que no puede sacar todo a partir de los mismos puntos de comunicación. Nos lo comentan y nos sugieren establecer mejores puntos de comunicación en donde no es solamente lo que se dice, sino también lo que se escucha y lo que se interpreta. Específicamente ella necesita ser escuchada y necesita como un acto de presencia, sentir que no está sola porque se siente muy sola, está en un nivel de mucha tristeza. Y nos comparten ahora de manera general que nuestro estado de vida es un estado de aprendizaje y de solución de manera constante. Cada momento es un momento para aprender y para sanar. Es importante que él observe esta eventualidad como una oportunidad de seguir aprendiendo como él sabe hacerlo, pero sobre todo de sanar y de reparar. Nos reiteran cómo entre ambos hay muchas marcas de herida de múltiples formas, no completamente violencia física, sino como si hubiera un registro de muchas heridas en ambos. Y la invitación es tener este momento como para aprender y para sanar, no solo de manera aislada, sino en conjunto. Gracias. Por favor, extraemos la información de la jerarquía que lidera todo este proceso, por favor. Uno, dos, tres, Monse, por favor. Sí, se extrae información. Jerarquía es un Cthulhu. Observamos tecnología en toda la parte superior. Vemos que es completamente amorfo, de extremidades en movimiento, porcentaje de materia oscura 37%, estatura Sí, 168 metros. Vemos que hay tecnología en toda la parte superior y observamos más de un cerebro. En particular, se crea una especie de conexión entre estos cerebros. No son cerebros humanos, pero sí, es como si fueran un poco deformes y se colocaran en una masa específica que los conecta, como si fuera un tejido. Vemos también en toda la zona frontal cómo hay un circuito completo que recorre desde su cabeza hasta la parte baja de su cuerpo. Y en cada uno de los tentáculos de las extremidades hay algunos anillos. Nos comparten el nombre, sí, es K sí, A sí, B sí. E L T H I O K N. Bien, Nos comparten información sobre las coordenadas específicas. Se sí, encuentra en un sistema. Este está conformado por 9 planetas. Observamos el punto principal de donde se extrae la materia y observamos también cómo hay de esta misma en una especie de, como si fueran piscinas cuadradas, como cubos. Nombre, sí. G P O W E D. Ok. Bien, Monse, porcentaje de materia oscura en esta jerarquía y en el sistema, por favor. Sí, en la jerarquía 37%, en el sistema 32%. Gracias, Monse. Se comparte toda la información con los humanos luz, por favor, vamos a trasladarnos. Al llegar, se neutraliza completamente la línea de tiempo, Monse. Entidades, naves, tecnología quedan completamente neutralizadas. Acto seguido se liberan humanos luz. Aspectos físicos se repotencializan, colaboran en el proceso y se extrae toda la información de esta jerarquía. Uno, dos, tres. Sí, se ejecuta tu comando, se realiza un traslado, nos acompañan todos los humanos luz y también las entidades, así como las naves que han sido identificadas. En cuanto llegamos hay un desplazamiento completo por parte de los humanos luz, observo múltiples emanaciones energéticas y vemos cómo pasamos diferentes filtros de seguridad. Observamos también que hay un envolvimiento a cada uno de los artefactos tecnológicos y a cada entidad. En el caso específico de la jerarquía,
Sí, Las extremidades se separan de su cuerpo. Vemos cómo se extrae toda la tecnología que está ensamblada en el mismo, incluyendo toda esta especie de circuitos en la zona frontal y sobre todo la que está en su cabeza. Y vemos que comienza a extraerse también toda la materia. Lo mismo sucede en el sistema de manera general. sí, Cada uno de los planetas está siendo envuelto en una burbuja completamente blanca, es una burbuja de luz y observamos cómo específicamente en uno de estos hay una tecnología que parece una especie de ensamble, como si fuera un laboratorio de ensamble. Y observamos que a partir de esto mismo comienza a haber una colocación de cierto porcentaje de materia en algunos dispositivos que funciona como armamento altamente funcional en cuanto al ataque, no solo a aspectos de manera general, sino diseñado específicamente para un ataque a humanos luz. Observamos que todo está completamente neutralizado. Los cerebros, son cuatro cerebros, han sido completamente bloqueados y es como si el tejido que los conectaba se hubiera desconectado. Observamos también cómo se están liberando los humanos luz y los aspectos físicos. Están siendo repotencializados y se están emparejando. Colaboran en la ejecución del comando. Estaban distribuidos o estaban todos en una misma posición. Todos libres, se extrae información específica de este ser y comienzan a compartirla. Hay información que únicamente se almacena con el objetivo de aprendizaje y desarrollo. Lo que nos comparten es la alteración que se produce en el sistema nervioso a partir de los estímulos sexuales. Nos explican cómo a partir de este mismo comportamiento comienza a haber un estado mucho más instintivo e incluso casi primitivo en cada uno de los aspectos. Funciona tanto en aspectos femeninos como masculinos, aunque el estado de respuesta es variable por la composición de los cromosomas de cada aspecto, como si biológicamente tuviera una respuesta distinta a cada aspecto. Pero a partir de estas alteraciones que se producen, comienza a haber una modificación en todo el sistema nervioso y en la relación que guardan, esta relación tan importante con el sistema límbico. Una alteración en el estado de deseo genera una alteración en la interpretación emocional. Es como si fuera un cerillo que prende una bomba. Nos explican también cómo a partir de la participación que se ha establecido con otras entidades sí, se obtiene bastante conocimiento sobre el funcionamiento de cada uno de los aspectos, pero de manera general, la afectación que se puede establecer en un ambiente, no solo en compañía de otros aspectos, sino específicamente en un espacio, como si pudieran modificar y alterar el estado, no de la materia, pero sí en la que se percibe. Estas veces en las que alguien entra a una habitación y siente un cambio completo es lo que está buscando estimular en cuanto a las sensaciones de cada aspecto, pero sí, meramente manipulado y no de un estado natural, como si estuviera buscando duplicar y modificar el sentir a partir de tecnología. Nos claro. explican también sobre las brechas que se establecen entre las conexiones más importantes del cuerpo, como lo es zona cardíaca, zona cerebral, incluso zona digestiva, zona sexual. Cuando estas brechas se colocan, comienza a haber una afectación en el funcionamiento correcto de la estructura cerebral y es cuando comienza a colapsar. No solo estas conexiones que establecen los humanos luz, que se han establecido por los humanos luz en cuanto a la expansión cerebral y toda la expansión de la genética, sino meramente biología. Es como si el cuerpo se estuviera corrompiendo y la necesidad del cerebro por enviar ciertos comandos se viera interrumpida y genera una sobrecarga. Esto permite ciertas detonaciones constantes en donde se merma no solamente el tejido, sino también la estructura celular y el carácter del comportamiento de manera natural como sistema. Sí, Monse. Es lo que nos comparte. ¿Cuántos implantes le tenían allí a Fernando? 188 implantes en total. Vale, verificamos la existencia con la jerarquía. Nos comparte un número distinto. Sí, Son más vidas. Son 262 vidas. gracias, Monse. ¿Y su madre? ¿Cuántas encarnaciones tiene? 216. ¿Y incidencias o reincidencias con Fernando? Directas.
56. Vale, muchas gracias. Muy bien, observo que los humanos luz programan el llamado, el cerebro principal de esta jerarquía. Todo lo que le pertenezca llega y es neutralizado. Acto seguido, eliminan completamente este cuadrante, Mons, incluyendo la jerarquía de todas las líneas de tiempo, con el cualquier tipo de contrato, acuerdo, pacto que pudiera haber hecho Fernando desde hoy al inicio de su existencia. Uno, dos, tres. Sí, observo que todos los humanos los colaboran en el proceso. Hay desintegración simultánea. Se desintegran entidades, tecnología, naves, estructuras. En este caso, cada una de las estructuras planetarias comienza a colapsar, iniciando por el nivel del campo gravitatorio. A partir de aquí vemos cómo se fragmentan, se comprimen y se desintegran completamente. En el caso de la jerarquía, esta específicamente está siendo desintegrada de las múltiples líneas de tiempo. Y a partir de esta información nos muestran los humanos luz cómo hay una serie de pactos, de contratos y de eventualidades que lo vinculaban de manera directa con estos seres y quedan completamente limpios. Finalmente, se establece un barrido completo y determinan los humanos luz que este cuadrante está limpio. Establecen un barrido también en nosotros y determinan que no hay punto de contaminación o de impacto. Muchas gracias. Nos trasladamos entonces. Con Fernando, su madre, se repotencializa completamente su espacio, o sea, la limpieza completa de portales, tecnología, cualquier remanente energético, Monse, es limpiado. Descríbelo. Uno, dos, tres. Sí. Se realiza un traslado, nos acompañan todos los humanos luz, vemos cómo se está estableciendo un barrido completo, al mismo tiempo se están cerrando los portales. Hay uno en particular que es bastante grande y se ve como empotrado, como si estuviera como en un mueble. Vemos también cómo se cierra completamente y observamos cómo en el caso de cada uno de los artefactos que poseen cierta carga como Sí. energética y de densificación quedan completamente limpios. Todo el espacio en general tiene un barrido completo, se limpia, se repotencializa, se regulan los niveles energéticos de manera automática y vemos cómo hay movimiento de la energía en donde se va hacia la parte superior, después se dispara hacia la parte baja, incluso como si estuviera baja en el suelo, debajo del suelo. Y a partir de esto comienzan a colocar también la estructura. En esta participan múltiples humanos luz en donde hay varias emanaciones energéticas que impactan en un mismo punto. Cuando es la cantidad de energía favorable, observamos cómo ésta se expande y después se contrae, dejando un campo energético en este espacio en particular. Bien. Muchas gracias. Entonces faltó un punto por revisar. Verificamos directamente con los humanos luz. Él menciona que es como si pudiera observar desde hace 6 años numeraciones diferentes, en sincronías, en diferentes puntos. Es como si fuera a un punto ya excesivo, inclusive 20, 30 veces al día. Por favor, vamos a verificar con los humanos luz qué es lo que pasa allí y cuál es la recomendación, por favor, ya que llega a ser un punto de entretenimiento, como lo mencionaba la jerarquía, la entidad que fue eliminada, por favor. Sí, aquí lo que nos comparten los humanos luz es que él presta mucha atención a las cosas. Eso es algo positivo. Sin embargo, esta misma atención es como si generara un rebote en donde la atención que coloca es el nivel casi proporcional de afectación y de carga en cuanto a la estructura de pensamiento y todas estas líneas de pensamiento que se sobreestimulan en él. Nos explican cómo básicamente nos estamos desarrollando en una matrix basada en códigos, múltiples códigos, en donde la repetición es bastante común. Sin embargo, en él se estaba fomentando esta alteración con el objetivo de desviar y vincular hacia la misma parte energética y toda la variación en cuanto a los estados de manipulación que las entidades poseen, como si se estuviera inclinando a una nueva, Claro. no del todo nuevo conocimiento, porque es algo que él posee, pero sí como una distracción distinta, que lo distrajera del punto principal, que es buscarse a sí mismo.
A partir de esto mismo, estimulan el comportamiento de su estructura cerebral y alteran los niveles de percepción en cuanto a la parte emocional. También se busca generar un colapso en toda la parte superior, pero específicamente como información extra, como un dato que nos comparten los humanos luz, es que estamos en una base de códigos, básicamente, en donde los números son utilizados altamente para manipularnos y confundirnos incluso. Ok, comprendido, muchas gracias. Verificamos su mano luz. ¿Cuál es el nombre, Monse? Sí, se coloca al frente, corresponde a frecuencia y vibración. Nombre, Sabiel. ¿Con S? Sí, y Uh, con B. vale, está bien. ¿Dimensión? 23. Gracias, Monse. Permíteme el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Sabiel, bienvenido. Bien, un proceso bastante interesante, aspecto físico, Fernando. Permítenos comprender un poquito cómo es que se da este tema con Fernando, ya que la misma experiencia, sabemos que con todas las personas no es igual, pero nos ha permitido entender que es un proceso paulatino para aceptar esta información cuando venimos de el desconocimiento hasta cierto punto. Sin embargo, el proceso de Fernando ha sido diferente. Es como si se le hiciera un poco más sencillo digerir toda esta información, comprenderla e integrarla. ¿Nos puedes dar un poco más de claridad, por favor? Sí, la búsqueda constante de los aspectos por la libertad genera cuestionamientos e interpretaciones de lo más complejo, de lo más simple, de lo más cotidiano y de lo que resulta un tanto confuso. Él representa niveles de búsqueda, niveles en donde la conciencia y el conocimiento se expanden, garantizando así también un desarrollo que permite interpretar. Ahora es necesario complementar y unificar la conciencia, la comprensión con sentir. Muy bien. Muchísimas gracias. Sabemos que el proceso es bastante extenso, hablando específicamente de los puntos, de los cuestionamientos que tenía Fernando. Quizás no todo alcanzamos a profundizar como quisiera, pero ya habrá una mejor oportunidad. ¿Qué recomendación nos pueden dar de manera general a partir de todo lo observado, a partir de todo lo aprendido, para seguir generando puntos de evolución, no solo para Fernando, sino para todos? Por favor. De manera general, es necesario modificar la percepción y perspectiva de lo que identifican como complejo. La necesidad de complicar y delimitar el proceso que cada uno tiene no es un indicador de luz, sino de mente. Modifiquen la perspectiva y la complejidad misma del proceso se modifica también. Muy bien. Muchísimas gracias. Déjame con Monse ahora. Bien, Monse. Verificamos un mano luz de su madre, por favor. Sí, es D, Sí, H, sí, A, R, sí, I, sí, S, sí, T, sí, E, sí. L. Daristel. ¿Dimensión? Daristel, sí. Daristel. 19. Gracias. Bien, ¿alguna recomendación, algún punto que podamos desarrollar hacia su madre, hacia su aspecto físico, por favor? Madre de Fernando, por favor. Sí, nos está compartiendo que la conciencia libera, pero sobre todo repara.
Es importante que no seamos nosotros quienes limitan la liberación y la reparación que nuestra naturaleza busca. Fomentémosla entre nosotros mismos, dice. Bien. Establecemos la conexión con el médico Saturno, Monse. Uno, dos, tres. Verifica. Sí, se establece la conexión, observamos cómo ingresa a través de un portal y está siendo verificado en este momento. Se sigue protocolo completo y hay colaboración por parte de los humanos luz. Es positivo, corresponde. Muy bien. Muchas gracias. Comprendido. Bien, Monse. Verificamos el siguiente aspecto correspondiente a su madre. Ella tuvo dos pérdidas. Verificamos si aún no estaban encarnados, por favor. No, aquí los humanos luz nos comparten tres, pero es como si de una de las pérdidas no fuera consciente Sí, y nos muestran cómo hay, están aquí, no están encarnados. bien, Monse. Comprendido. Muchas gracias. Observa que se abre portal dimensional, Monse. Regresan todos los humanos luz, incluido los tres aspectos identificados. Ahora. Sí, se ejecuta tu comando, sin embargo el médico se queda con nosotros. Sí, gracias, Monse. Listo. Gracias. Muy bien, se comparte toda la información correspondiente a Fernando, su madre, y se procede con la repotencialización con el médico. Uno, dos, tres. Sí, se comparte información, aspectos físicos y humanos luz. Observo cómo se abre portal y nos invita a cruzar con ellos. Sí, Al hacerlo, estamos en su espacio. Acerca una cámara de luz, es como una burbuja, en donde los invita a ingresar, cada uno en una distinta, en compañía de su respectivo humano luz y comienza a trabajar de manera simultánea. Estoy observando cómo hay un recorrido completo por parte de la energía que establece un mapeo en toda la estructura cerebral. En ambos hemisferios hay múltiples estimulaciones en donde se permite como si se estuviera reparando el tejido. En este caso, estos pequeños bordecitos que están presentes es como si se desinflamaran, como si desaparecieran. A partir de esto mismo, se repotencializa la estructura cerebral. En el caso de él, y de aquí la en el energía caso del empieza a Monse, entrar el lóbulo frontal sí, y observamos que la energía comienza a recorrer una especie de línea hacia las amígdalas. Él es bastante hábil, pero hay como una confusión en la interpretación de su cuerpo cuando tiene miedo y cuando se siente en riesgo. No es algo que detecte como de manera automática. Aquí nos explica directamente el médico que hay una variación en la interpretación del miedo a partir de cada uno de los aspectos y el desarrollo de cada uno. Pero miedo no necesariamente es sentir un pánico absoluto, sino que el miedo es algo bastante común cuando hay niveles de acoso como los que se presentaban en él y estos, cuando no es del todo consciente, es como si se aperturara sobre todo en la parte subconsciente e inconsciente y fuera aprovechado grandemente por entidades durante la parte onírica. Nos da esta información como una sugerencia también para prestar atención a todo lo que engloba la estructura de pensamiento y la estructura emocional en él. Vemos cómo la energía se desplaza por el sistema límbico y ahora comienza a recorrer hacia el cerebelo. Aquí hay una relación altamente importante, pues nos permite la interpretación y el procesamiento correcto de las emociones. Vemos cómo la energía se sigue desplazando por el tallo cerebral. Hay estimulación en cada una de las glándulas interdimensionales y estas comienzan a conectarse. Todas se comunican con todas. Veo cómo su sistema nervioso completo está teniendo un recorrido y es como si la energía se expandiera, después regresa al cerebelo y se vuelve a expandir en su totalidad. Cada una de las raíces nerviosas está completamente iluminada.
Observamos su médula, vemos cómo se está estimulando también y esto permite una especie de limpieza incluso en los niveles de la sangre de su cuerpo. Vemos cómo su rostro está siendo completamente envuelto en energía. Hay una condición en ambos ojos, es distinta, pero en el derecho hay una especie de programación activa. No es que la calidad de vista sea muy mala o sea algo no reversible, sin embargo, la programación de esta en particular tiene una especie de conexión con la parte cerebral que permite y altera la percepción incluso de movimientos energéticos. Es como si pudiera vincularse muy fácilmente a partir de esta condición también. Vemos cómo se limpia la programación, no del todo la habilidad, pero sí la programación que detona alteraciones en el comportamiento general de su cuerpo. Campo visual completamente repotencializado, conductos auditivos. Aquí hay niveles de inflamación y también es como si uno de los conductos tuviera un pequeño bultito. Vemos cómo se limpia completamente y estos bultitos, hay pequeñitos, pero hay uno que es más grande, se limpia en su totalidad. Observamos que la energía se sigue desplazando. A la altura de la garganta hay mucha repotencialización por parte del médico. Observamos cómo se estimula el comportamiento de ganglios y glándulas a esta altura y desde aquí hay una detonación completa en diferentes zonas para regular el comportamiento de su sistema inmune, no solo con el objetivo de que sea más fuerte y no se enferme como tal, sino también Sí, en la manera en la que su cuerpo interpreta lo que sucede internamente, puesto que hay momentos en donde como si se atacara a sí mismo, como si sí, colapsara un poco. Esto también regula el comportamiento hormonal en su cuerpo. Vemos cómo la energía se sigue desplazando, se estimulan las conexiones neuronales que están en la zona cardíaca y a nivel digestivo también. Hay una limpieza completa a la altura de su hígado, todo el sistema digestivo, toda la estructura abdominal en general está siendo repotencializada. La calidad de sus huesos también. Y a partir del movimiento en su sangre que se estaba produciendo, es como si no solamente se limpiara, sino también se oxigenara. Vemos glándula suprarrenal, esta en particular está siendo repotencializada y se busca establecer la estructura de manera natural. Se ve un poco deforme. Y esto a partir de las condiciones naturales bajo las que se ha estado desarrollando. Observamos cómo se restaura también la actividad y esto permite como una especie de conexión a nivel sanguíneo, como si fuera esta en particular uno de los principales por los que él presenta una variación en su presión. Vemos cómo la energía sigue desplazándose en las extremidades inferiores, mucho movimiento energético también a nivel sanguíneo en cada uno de los conductos, a nivel muscular, cada fibra. Observamos también cada ligamento, cada tendón, vemos las conexiones articulares y observamos cómo los huesos comienzan a presentar un estado mucho más estable. sí, Se veían un poco porosos y es como si desprendieran una especie de polvito. Este polvito se regresa completamente a la estructura de los huesos y se ven en condiciones mucho más óptimas y favorables. La energía sigue teniendo movimiento en él. En el caso de su mamá, sí, toda la parte superior está siendo completamente envuelta en energía. Ya se ha recorrido gran parte de su cuerpo, pero en esta zona es como si estuviera armando un rompecabezas. Se ve como si hubiera múltiples cortes en toda la parte superior. Vemos cómo el tejido se unifica y también se desinflama. Ella está presentando mucho dolor y es dolor que no todo se está compartiendo, puesto que mucho responde a un dolor emocional que se está dirigiendo hacia un dolor incluso biológico. Vemos cómo la estructura se unifica. Hay una alteración en cuanto a la interpretación de la psiquis. Esta conformación de consciente, subconsciente e inconsciente está alterada. Vemos cómo se regula también parte del campo visual en cuanto a las conexiones que se establecen con el cerebro, primero como un caminito hacia la parte trasera y a partir de aquí un mapeo completo hacia toda la parte frontal y desde aquí vemos como si hubiera un recorrido en líneas y estas mismas líneas empiezan a estimular el comportamiento de la red neuronal. A la altura de las cejas estamos viendo muchísimo movimiento de energía y es como si no solamente se estuviera estabilizando el tejido, sino también parte del comportamiento, los músculos, los nervios, todo lo de su carita.
Vemos el movimiento también a la altura de la nariz, de la boca, oídos. Sus oídos se ven muy inflamados y es como si faltaran piezas, como de un rompecabezas. Vemos como el médico con la misma energía comienza a colocar como si fueran pequeñas burbujitas de energía. Estas se colocan en esta zona y comienzan a tener mucho movimiento en donde se estimula el crecimiento, no del tejido, pero sí como si se estuviera adaptando una pieza a otra. Observamos que la energía sigue recorriendo, ya gran parte de su cuerpo está completamente iluminada. Vemos que se regula el comportamiento del sistema nervioso. Hay mucha alteración en este en particular. Vemos también cómo estabiliza el comportamiento hormonal en su cuerpo y al mismo tiempo restaura niveles metabólicos. Hay cierto atrofiamiento en sus huesos. Vemos cómo se están envolviendo completamente en energía. Observamos también sus músculos, observamos las conexiones óseas, el nivel sanguíneo. Aquí hay impacto a niveles bastante profundos en ambos niveles celulares, niveles atómicos y subatómicos. A partir de este principio de movimiento energético, vemos cómo se estimulan las células, que son estas células que no envejecen. Hay un estado de expansión y después la energía se contrae. Buscamos Sí, la estimulación completa del comportamiento celular de manera general, en donde el porcentaje de luz se expande. De esta manera y de forma natural se da una especie de comando y programación automática en el cuerpo, en donde es en pro a la reparación, en pro a sanarse. Vemos que en ella hay una estimulación bastante fuerte en el tallo cerebral y a partir de aquí no es que se estimule solamente la parte motriz, porque está muy afectada. Sí se está buscando retroceder los niveles de daño, pero principalmente se está buscando establecer puntos de conexión entre los comandos que establece el cerebro y utilizando el tallo cerebral como una especie de puente para que la respuesta de su cuerpo sea mucho más favorable y mucho más óptima. Observamos que también se estimula el sistema inmune, sistema límbico, vemos cómo hay un recorrido completo en cada uno de los órganos. Hay algunos reservorios que veo cómo son limpiados completamente, se limpia algunas programaciones, algunos engramas que están activos y sí, vemos cómo las plantas de sus pies tienen un envolvimiento ahora en energía. Aquí se sugiere estimular un poco como el circuito de la sangre, puesto que se están haciendo unas pequeñas manchas en donde se ve que no hay del todo una muy buena oxigenación y como una circulación favorable. Observamos también cómo se estimula la zona sexual en el caso de nuestro amigo Fernando y a partir de aquí no hay ningún implante en este momento en ninguno de los dos, pero a partir de aquí se establece una especie de conducto que va hacia el cerebro en donde se estimula la interpretación de forma más adecuada y la manera en la que su cuerpo procesa el estado de deseo y la parte como emocional. Esto en particular es como si estuviera un poco más moldeable, como una parte más vulnerable sí. y nos indica que en ambos aspectos ha terminado. Bien, Monse, ¿alguna recomendación para el tema que él identificaba como depresión? Mencionaba que desde hace 2 años él lo identificó, pero es un proceso con el que venía lidiando desde hace más tiempo. Por favor. No se explica cómo no es solamente depresión, sino también se identifica como una sobrecarga a partir del carácter emocional y nos hace una invitación específicamente a él sobre el aprender a afrontar aquello que deseamos ocultar de nosotros mismos, como es el caso de las emociones. Es necesario que nos conozcamos y es necesario que observemos de nosotros mismos lo que necesitamos y lo que debemos observar. Aquí en particular hay como un comentario específico para que no se sientan como vulnerable a Sí. partir de una situación en la que se encuentra. La vulnerabilidad nos garantiza una especie de aprendizaje y de conexión. No necesita lo que cree que necesita. Lo que necesita es conocerse a sí mismo y sacar de su olla de presión, por decirlo de alguna forma, todo lo que está llegando al punto límite. Ok, Monse, agradecemos entonces por todo el apoyo y la asistencia. Regresamos ahora. Sí.
Agradecemos, nos despedimos, se abre portal y lo cruzamos. Muy bien, Monse. Verificamos todo limpio, repotencializado. Sí, Muy bien. Observa que Fernando funciona con su mano luz, por favor. Uno, dos, tres. sí, ingresa por la zona cardíaca. Gracias. Se replica el proceso desde la mano luz de su madre hacia ella. Ahora, solo confirmo. Listo. Gracias. Muy bien, Monse, por favor, vamos a regresar.